Amigos de Enfoque Noticias, es un placer saludarles. De verdad que me siento muy honrado de poder tener esta entrevista con una persona a la que siempre he querido entrevistar porque soy tremendamente admirador de usted, Elena Poniatowska. Qué gusto. Muchísimas gracias. Qué bueno. Me da mucho gusto. Qué gusto de verdad, y le apreciamos mucho que nos abra las puertas de su casa. Elenita, hablar de Elena Poniatowska es hablar de un mundo extraordinario. Así ha sido su mundo, Elenita, extraordinario. Bueno, ha sido un mundo de cuando me inicié el periodismo, que fue en 1953 o 54, creo en 53. No me quiero hacer bolas, hace miles de años, usted no había nacido. Me inicié como periodista en el Excelsior y también con un librito que se llama Lilus Kikus, una novelita. Se inició la colección de los presentes, en la que después habrían de publicar Carlos Fuentes, Los días enmascarados, y muchos escritores, José Emilio Pacheco, muchos escritores que después se volverían muy célebres, y que para mi desgracia fueron mis compañeros, y para mi desgracia ya murieron. Aunque yo, por ejemplo, era mayor que Carlos Monsiváis, que José Emilio Pacheco. Oye, Elenita, pero ¿por qué el periodismo? Usted llega muy niña a México, llega a los 10 años a México. ¿Por qué el periodismo si usted trae un linaje real? ¿Por qué inclinarse y cambiar? Porque a mí me gustaba mucho leer el Excelsior de entonces, lo recibían mis papás. No había muchos periódicos, había el Universal, que era el más antiguo, que leían mucho los franceses, bueno, los miembros de la colonia francesa, que ya eran mexicanos, pero que amaban mucho ese periódico, y yo tuve la posibilidad de entrar al Excelsior casi de un día para otro. Entonces, bueno, fue una manera también de conocer a mi país. Yo había estudiado 3 años en un colegio de monjas en Estados Unidos, en Filadelfia, muy cerca de donde estudió Grace Kelly, en un colegio de niñas bien. Y entonces hacer periodismo y caminar mucho por la calle, andar mucho en los autobuses. En esa época yo no tenía automóvil. Fue para mí pues un aprendizaje enorme. Y además yo me quise inclinar no tanto por la gente de mi clase social, porque ya la conocía, ya había hablado con ella, sino, bueno, los había oído en las comidas de casa de mis papás, sino por gente de la calle. Y no solo de la calle, por gente que me recibió con muchísimo cariño, por los que hacían cine, por ejemplo María Félix, Dolores del Río, que me mandó, bueno, me llenó la casa de flores, me mandó como 12 docenas de gladiolas. En esa época eran mucho las gladiolas, porque le gustó la entrevista que yo le hice, y así también Gabriel Figueroa, también después el Indio Fernández, que acabó muy solo en la vida, siempre lo veía en una mesa solito con su tequila, porque bebió muchísimo, y así fui recorriendo todo México. Diego Rivera, y yo le preguntaba a él, como no sabía nada de él, ni había visto sus murales, pues le preguntaba que por qué era tan panzón, o le preguntaba que cosas así que otros que si hubieran venido de otra persona hubieran sido sumamente impertinentes. Yo era impertinente porque provenía de una clase social muy privilegiada, donde se decía cualquier cosa, ¿no? Elenita, pero venía de esta clase, o sea, usted era la princesa roja, así le pusieron, así tenía ese mote. Usted tendría que haber llegado a una clase social de arriba, de alcurnia en Polonia, pero dígame, vivió las dos etapas,
porque también vio los tanques de guerra en París. Sí, pero eso los vi poco porque finalmente nosotros llegamos en 42. El que sí vivió toda la guerra y yo creo que sí le afectó mucho fue mi padre, porque mi padre fue soldado. Bueno, fue capitán en la Segunda Guerra Mundial. Él atravesó a pie las montañas entre España y Francia, mejor dicho, Francia y España. Salió de la ciudad de Pau y se fue por las montañas a pie. Y llegó y lo metieron en la cárcel. Y un día lo pescaron que en vez de gritar viva Franco, gritaba viva Saló. Saló en Francia quiere decir cerdo, viva cerdo. Y lo pescaron, lo castigaron y le hicieron limpiar todos los excusados de la cárcel. Dice que tenía que meter la mano en los excusados para destaparlas y dice que tenía mierda hasta por acá, hasta arriba de los codos. Entonces mi padre estuvo en la cárcel un año, como casi 2 meses, y de ahí lo sacaron y se fue a Madrid, y ya de Madrid pues ya era muy fácil ir a África, ¿no? Claro. Y ahí estuvo. Nosotros no lo vimos porque venimos, mi mamá, mi hermana, Kitsia y yo, venimos a México y él se quedó en la guerra y no lo vimos durante 4 años. Pero mire, Sí. regresó, finalmente lo volvieron a ver, porque viene él a México y ya después de que había nacido usted y su hermana, ya nace aquí en México su hermano menor. Mi hermano Jan, que murió en 1968 a los 21 años en un accidente de automóvil, y entonces pues finalmente yo tuve unos padres muy jóvenes, una mamá extraordinariamente bella y un papá muy guapo. Eran una pareja que llamaba la atención y mi papá aquí quiso poner un laboratorio influido por Carito Amor de Fournier, que le dijo que le podría ir muy bien con productos farmacéuticos, pero ya había que dar mordidas, ya había mucha corrupción en la Secretaría desde entonces de Salubridad, que mi papá pues no lo previnieron, no adivinó, y total que su laboratorio, aunque él trabajó muchísimo, pintó hasta las etiquetas. Yo fui su secretaria, decía Laboratorios Internacionales Linza, a sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Entonces ya me decían, pero pues no salió adelante. Y ya después yo me metí porque yo veía los artículos de una Ana Cecilia Treviño Bambi, que fue la esposa después de Alberto Gironella. Yo veía sus artículos en Excelsior y dije, ay, pues yo podría también entrevistar a muchísima gente. Hombre, y mire que ha entrevistado, mire que ha estado con todos. Pita Amor, su tía. Era mi tía. Su tía, ella influye en usted para traer toda esta poesía. No, ella escandalizaba mucho en esa época, porque ella, empezó a ser muy reconocida como poeta, y recuerdo que salía desnuda, bueno, no desnuda, tenía un abrigo de mink que le regaló un ganadero que se llama Madrazo, que tenía muchos toros. Se enamoró perdido de ella y la cuidó mucho. Ella le regaló un abrigo y ella salía a la calle, al Paseo de la Reforma, donde había cantidad de automóviles, y se abría toda desnuda. Era muy bonita, pero muy chaparrita, y decía, yo soy la reina de la noche. Y entonces todos los coches se detenían y chocaban, todo. Lo que generaba, ¿no? Lo que generaba, pero ella hizo muchos escándalos, generó muchos escándalos.
Oiga, yo la veo, Elenita, que por cierto, le quiero decir que la veo entera y la veo con una memoria privilegiada, de verdad. El recorrido de su vida, Elenita, de todas las obras, de todos los premios, de haber ganado el Cervantes, de tener ahora el reconocimiento de Carlos Fuentes, de toda su vida, ¿cuál es el momento que usted considera más importante de su vida? Bueno, siempre para una mujer, yo creo es el nacimiento de sus hijos. Yo tuve 3 hijos, Mane, Manuel, el mayor, que es físico, es doctor en física, es maestro en la UAM, en la Universidad, en Iztapalapa, en la Metropolitana, le han ofrecido ser rector en varias ocasiones, pero eso es lo más horrible todo el mundo se enoja, son puros líos. Y luego y luego Felipe, mi hijo que tiene una fundación de cultura para dar conferencias así. Y luego, pero ahorita está muy muerta. Y luego Paula, que tiene a su vez 3 hijos, sí. Paula viene por el nombre de su mamá. Por mi mamá, sí. ¿Y los otros, Felipe, Manuel? Emanuel, porque así le puso mi mamá, también porque Emanuel quiere decir bienvenido. Y Paula por mi mamá, y Felipe simplemente porque era bonito, no le queda bien Felipe. Le queda bien y conozco a Felipe. Dígame, Elenita, ese es evidentemente es el punto más importante de cualquier mujer y de cualquier papá también. A veces nos olvidamos un poquito del papá, pero también el momento del nacimiento del hijo. Es muy importante. Elenita, dígame, pero en materia profesional, periodística, escritora, una reina en México, ¿cuál es el momento más importante? ¿Cervantes? Sí, fue muy, muy emotivo el Cervantes, y fue muy emotivo porque los reyes en esa época eran, no era Leticia ni Felipe, sino era Juan Carlos, y fueron muy cariñosos con nosotros, muy afectuosos, pero también la gente en general en la calle nos gritaban, nos saludaban. Los mexicanos, y era también un premio para México, ¿no? Claro. El embajador, los consejeros culturales, pues todos estaban muy orgullosos porque es un premio también para México, no solo para un individuo, sino para México, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy bonito. La Embajada de México allá dio recepciones, en fin, nos recibió también pues con mucho entusiasmo. Sí, sin duda, y creo que es un evento cultural importantísimo como momento. Poniatowska y México lo dice bien. Sí, es muy importante porque además el lugar donde lo dan, en el Alcalá de Henares, era una capilla. Entonces te hacen subir a un lugar donde antes el señor cura daba el sermón. Y me dijo, sí, te hacen subir al púlpito, entonces te sientes como un sacerdote, pero José Emilio Pacheco, que se lo sacó antes que yo, me dijo, ten muchísimo cuidado porque como todo está muy viejo, los escalones son muy desiguales. Entonces hay uno alto y otro chaparro, uno alto y un chaparro, así que no te vayas a equivocar. Además fui la única mujer que subió hasta arriba y habló pues desde más altura que este techo. Habló desde bastante alto, y ya me habían contado que otras personas a quienes les dieron el premio, que ninguno quería subir ahí. La única que subió a sermonear y a echar bendiciones fui yo. Fue Elena Poniatowska, que además es la única mujer que lo ha recibido mexicana. Bueno, latinoamericana lo han recibido una cubana, muy pocas, han sido muy parcos. Una y ninguna mexicana, una cubana, Dulce María Loinás, por su poesía,
y ya no me acuerdo. Sí me acuerdo de la cubana porque la cercanía que tenemos con Cuba, pero muy pocas mujeres. Gabriela Mistral, pero nunca fueron. Ninguna de ellas, tiene razón Gabriela Mistral, pero nunca llegaron. Se los daban a través del consejero cultural. Nunca llegaron en persona a recibirlo. La única que llegó fui yo. Qué orgullo, de verdad qué orgullo para México. Además, porque podía físicamente caminar y todo, porque en general esos premios se los dan ya cuando estás con una pata en la tumba, ¿no? Sí. En vida. En vida, pero ya no se lo dan a un chavito, ¿no? Sí, es todo un recorrido, de vida. Elenita, esas reuniones, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Monsiváis, estaba cualquier cantidad de intelectuales y políticos, fueron evidentemente en la etapa de Salinas de Gortari. ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, yo recuerdo que Carlos Salinas de Gortari me invitó a mi mamá, porque mi mamá le dijo que conocía Los Pinos antes de que fuera la casa de, bueno, la residencia presidencial. Salinas de Gortari, a través de Iván Restrepo, que hacía comidas con personajes muy importantes, dijo que quería invitarme, invitó a mi mamá, invitó curiosamente a pura gente que lo criticaba muchísimo y que se pitorreaba de él. Invitó a Jesús Rodríguez, a Liliana Felipe, a Carlos Monsiváis, a Iván Restrepo, a pura gente muy crítica de los políticos mexicanos y muy abiertamente críticos en los periódicos. Desde luego a Miguel Ángel Granados Chapa, a Guadalupe Loaesa también. Así que pues era como un cambio de actitud, ¿no? Y le llenaba el alma, supongo eso, Elenita, estar considerada, porque era un círculo especial, independientemente de las corrientes políticas y demás, era un círculo especial. Bueno, sí, me daba gusto porque también mi esposo, Guillermo Haro, fue un gran astrofísico mexicano y realmente es el papá de la astronomía mexicana. Y él tenía una capacidad de mando muy grande, extraordinaria. A todo el mundo se le cuadraba, le tenían miedo. Cuando oían sus pasos en la universidad, decían, ahí viene Haro, ahí viene Haro. Le tenían, pero él de veras levantó toda la astronomía mexicana, porque los mayas fueron grandes observadores del cielo. Y entonces nosotros sí tenemos una tradición, y él se sacó el premio Lomonosov en Rusia y fue muy importante porque ese premio es como el premio Nobel de la astronomía y de la ciencia, porque en la ciencia no hay premio Nobel, lo hay en literatura. Es correcto. Bueno, pues se sacó la estrella mayor, Elena Poniatowska. Muy inteligente, ¿no? Dígame, ¿qué le parece hoy que Los Pinos no sea la residencia oficial y sea Palacio Nacional? ¿Es bueno? Pues es bonito que sea el Palacio del Pueblo, que puedan ir los domingos, que lo visiten, que sientan que también ellos tienen todo el derecho a las bellezas ya no hay tantas, ¿no? De Los Pinos, de que puedan pasear por allí, y creo que se está haciendo también un museo, una casa de la cultura, ya hay teatro en Los Pinos, ya hay el bosque el bosque de Chapultepec, que está pegado a Los Pinos, también va a pertenecer al pueblo de México. Así que a mí me parece que todo lo que se le da a los que menos tienen, después se reditúa en que mayor cantidad de niños puedan ir a la escuela, mayor cantidad de
de gente que no tiene oportunidades pueda creer en sí mismo y después lanzarse. Hay que pensar que finalmente los tres grandes muralistas, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, o el doctor Atl, ¿no? En fin, pues no eran gentes de mucho dinero ni de muchas posibilidades. Finalmente fue su talento y su inteligencia que los hizo sobresalir, ¿no? Oiga, ¿y Frida? ¿Conoció a Frida? ¿Platicó con Frida? A Frida, yo empecé trágicamente, lo hubiera podido conocer, porque empecé cuando ella murió, casi los meses en que ella murió, en 53, 54 creo, y ella, pero sí fui a su entierro y me llamó mucho la atención que la metieron a un horno de pie y de repente, bueno, la metieron en una caja, pero se quemó, se deshizo la caja inmediatamente y ella se levantó y pareció resucitar entre las llamas, se le levantó el pelo así, fue muy impresionante. Y a mí no sé por qué, como soy muy chaparrita, tuve el privilegio de que me pusieron muy cerca de ese horno crematorio y veías a través del vidrio. Bueno, había un vidrio, podías ver cómo estaba pasando eso. Sí, fue impactante. Y me acuerdo, sí. Y a mi esposo también él pidió que lo cremáramos, que sus cenizas ahora están en Tonancintla, en Puebla, y también él fue, llama la Rotonda de los Hombres Ilustres, que seguramente usted lo conoce. Allí están todos los que han hecho una gran aportación a los mexicanos, pero hay muy pocas mujeres. Una de ellas es Rosario Castellanos. Elenita, el deporte, ¿ha tenido contacto con el deporte? ¿Le gusta el deporte, el fútbol? ¿Cómo lo entiende como un fenómeno social? Por ejemplo, ha habido escritores que dicen que, como Ibargüengoitia, que decía que el fútbol era para locos. No, a mí me encanta el fútbol y además tengo una amiga, Mari Carmen de Lara, que es muy alta, que es así de alta como usted, que hizo una película buenísima sobre mujeres futbolistas. Y no sabe usted qué conmovedora película, porque son mujeres de origen muy pobre que llegan a su casa a lavar todas sus camisetas, sus calzones para correr, sus medias, cuidar sus tenis, porque de veras, si los pierden, pues es muy difícil que logren comprar otro. Y la pasión que le ponen al juego y lo bien que lo hacen y cómo lo toman en serio, ver esa película es un gran aprendizaje. A mí me gustó muchísimo ver a las mujeres futbolistas y yo he visto también en el campo, ahora antes se veía puras mujeres, se jugaban más bien voleibol o jugaban el básquetbol que lo pone en la canasta, pero ahora todo lo que sea deporte a una gente joven le puede salvar la vida, porque si tiene tendencia si tiene tendencia a la depresión o si tiene tendencia a no creer en sí mismo, participar en un deporte, ser parte de un equipo, que le griten, ándale, ándale, córrele Clarita o córrele Petrita, lo que sea, le ayuda, le da un respeto por sí mismo que antes no tenía. Y además en la comunidad también lo hace destacar, lo vuelve un personaje o la vuelve un personaje, alguien que vale la pena, que hay que seguir, que hay que querer, admirar, cuidar, ¿no? A veces el problema es de que el resto de la sociedad no entendemos y nos confundimos con lo que es
una pasión desbordada, que no tiene que ser así, hay que apreciar el deporte. Bueno, se dice así, ay, son unas marimachas, o, no, o cosas por el estilo, pero yo creo que también puede haber marimachas en los hospitales, en las enfermerías, aplicando una inyección y dándole un espantoso piquete a un enfermo. Oiga, y hablando de deporte, sus nietos practican deporte, platicaba con Felipe, esquí, cuestiones de nieve y demás. Sí, mi Felipe fue muy buen esquiador, nomás que ahorita está gordo, pero gordito, pero yo tengo un nieto que es buenísimo para los deportes a nivel internacional y él va seguramente a participar. Él se llama Cristóbal Hagerman Aro y de veras es de gran alto nivel. Pues él es bueno, muy bueno. ¿Pero él qué deporte hace? ¿Qué? Surf, algo así en el mar. En el mar. Ah, sí. Es velea, perdón. Velea. Es que él vive en Mérida, Yucatán. Okay. Bueno, entonces allí se entrenó. Qué maravilla. Elenita, se siente una mujer querida. Yo en todos los círculos que platico de X personaje, siempre hay uno que está en contra o a favor o hace algún tipo de comentarios. De Elena Poniatowska nunca he sentido un comentario ofensivo, por el contrario, es una mujer tremendamente querida, lo sabe. Usted siente eso, pero ¿sabe por qué? Bueno, no, yo no sé si soy tremendamente querida, pero yo nunca me he sentido odiada o despreciada. ¿Y sabe por qué? Porque hago exactamente lo que usted está haciendo ahorita conmigo. Yo entrevisto y siempre he reconocido los méritos de los demás. Y los artículos que escribo siempre es una entrevista a algún personaje, desde María Félix, desde cualquier científico, toda la vida he entrevistado. Y entrevistar es reconocer al otro. Usted es el que me está haciendo un favor a mí ahorita al venir aquí y al pedirme mis respuestas, porque usted me está tomando en cuenta. Entonces yo, al igual que usted, a lo largo de los años, que ya tengo 91 años, pues he reconocido a muchísimos mexicanos, no solo a Tongolele o no solo pero también a grandes científicos, a políticos, a gente, ancianitos, ¿no? Y luego después a gente que caminaba en la calle, que además me respondía. Por ejemplo, había una quesadillera que ponía su anafre en la esquina de San Juan de Letrán y hacía unas quesadillas buenísimas, y entonces me hice amiga de ella con solo platicarle y qué le echa y ella se hizo muy reconocida, así que y mucha gente así, ¿no? También la Jesusa de la novela de Hasta no verte, Jesús mío, pues fue una revolucionaria que me fui a verla todos los jueves a su casa durante un año para que me contara su vida, y entonces surgió una novela de una mujer que no sabía ni leer ni escribir, que además ni falta le hacía porque era tan inteligente, que era extraordinaria, y de una mujer que pues en el fondo que siempre vivió limpiando casas o lavando ropa en un lavadero, que tuvo una vida muy difícil y que además fue una soldadera. Entonces en cierta manera también la criticaban porque ella había seguido a la tropa, ¿no? Había ido. Así que yo escogí personajes que no eran así los más famosos. Claro, tenía acceso a gente, a universitarios, a gente muy valiosa. Pues mi propio esposo pues es el fundador de toda la astronomía en México, ¿no? Pero de veras, la gente, yo quería saber de la gente que no se parecía a mí,
que no tenía un sofá y 2 sillones, y no tenía sala. Y, Bondades de la gente. pues sí, y la gente que te revelaba mundos que a mí me enriquecían muchísimo y me conmovían además, y de los que yo quería escribir. Qué impresionante de verdad es platicar con ustedes, que aparte esa bondad también a la que yo me refiero, usted la refleja, siempre la ha reflejado, Elenita. Siempre una mujer bonita, una mujer decente, una mujer de letras, una mujer culta. Y entonces creo que esa percepción la tiene toda la gente de usted y por eso es verdaderamente querida. Le puedo decir que es verdaderamente querida, Elenita, y le aprecio mucho que nos haya dado estos minutos. Espero que quede satisfecha o que me diga algo que no me quiere decir todavía. Pues no, todo lo que usted me quiera preguntar, pero bueno, yo siento que ahorita también hay muchísimos estudiantes en la UNAM y en otros centros de gente que se interesa. Hay un gran cambio en México, hay cambios en las clases sociales, hay muchos campesinos, ya mucha gente que tiene acceso ya a ir a la universidad. ¿Tu hijo va a ir a la universidad, Conrado? Sí. ¿Ve? Va a ir a la universidad, entonces hay mucha gente que tiene posibilidades que antes no tenía. Antes las clases sociales estaban muy divididas, muy marcadas, y ahora ya no. Ahora toda la gente tiene cercanías a través de transporte público, a través de los hospitales. Te hospitalizan, si ahorita nos machucan, te hospitalizan al lado a lo mejor del zapatero, ¿no? Bueno, creo que a las mujeres nos aíslan, pero a mí me van al lado de la mesera o de la que hace los tacos. Y todo eso nos ayuda, en primer lugar, a conocer un mundo del cual no teníamos noticia, y también a que otros conozcan. Y eso ayuda mucho. A ver, le voy a preguntar a Elenita, ¿siente alguna pasión que no sean las letras? Independientemente de la familia, que eso es lo primero en la vida, pero las letras, los libros, eso es, entiendo su pasión. ¿Hay otra pasión que no conocemos de Elena? Hay pasiones por otros libros, hay pasiones también. A mí me hubiera gustado mucho ser alpinista, porque tuve un primo, un tío, primo de mi mamá, que se mató en Europa, en Suiza, subiendo a los volcanes. Pero yo no puedo porque yo no tengo buen corazón. Entonces tengo fierros aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahora de joven no, pero de joven invariablemente me llevaban al Popocatépetl y mis amigos y tal, invariablemente ya en Tlamacas estaba mareada y tenían que parar el coche para que yo vomitara. Entonces ellos subían y yo me quedaba ahí platiqué durante horas con la gente. Yo tenía 17, 18 años y me güereaban muchísimo, me consentían mucho, me daban de comer y todo, pero ellos me decían, no, tú no subes, tú no vas a subir porque te vas a guacarear ahí arriba. Tú no sirves, así que... Oiga, Elenita, ¿y tuvo usted, a ver, un pretendiente, un galán de cine, tuvo un acercamiento a alguien tratando de quedarse con Elenita? ¿De cine? ¿De cine o de letras? No, de cine, bueno, conocía al fotógrafo Gabriel Figueroa, al camarógrafo, que era muy famoso. Conocí a Pedro Armendáriz. Me dolió muchísimo que se suicidara, que se diera un balazo así. ¿Era galán? Pues para mí ya era muy viejo, porque cuando lo conocí pues lo vi muy solitario, comía solitario en los estudios Churubusco, estaba en una mesita, muy solitario. También conocí al Indio Fernández, pero ese era feo.
Además empezaba a beber coñac desde las 10 de la mañana, pero vivía aquí cerca, sí. Pues conocía a todos, a Dolores del Río, pero así alguien que me llamara la atención, no. Me llamaba más bien la atención Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Yo quise muchísimo a Carlos Fuentes, pero aquí lo criticaron mucho, lo envidiaron mucho, lo atacaron mucho a Fuentes. Y incluso su hija habla varias cosas de su papá. Bueno, es que la hija fue la hija de Rita Macedo, pero no, pero sí lo quiere. Pero sí fue una niña Cecilia muy solitaria, muy así, pues muy descuidada. Y luego los dos hijos que tuvo Carlos Fuentes con Silvia Lemos, los dos murieron. Así que horrible todo. Silvia Pinal, la conoce, platicó Sí, con Silvia ella. Pinal, la entrevisté en su casa de aquí del Pedregal, la entrevisté y ella estaba muy orgullosa de haber trabajado, porque se dio cuenta de lo que eso significaba, de haber trabajado en las películas de Buñuel, en El Ángel Exterminador y así. Ella de eso estaba muy contenta. Pues es que le tocó, Elenita, toda la época dorada de actores, de cine, de escritores. Sí, Silvia Pinal. Pero era más fascinante María Félix, como personalidad y también como belleza. María Félix de veras rompía el escenario, era. Y si quería ser buena gente, era un encanto. Elenita, el orgulloso soy yo de que me haya permitido platicar con usted esta tarde. Esperemos que todo vaya bien y queremos ver más obra de usted, queremos platicar mucho y si me permite, otro día hacemos una segunda parte. Me encantará, se lo agradezco mucho. Usted hace muy, muy bien las entrevistas. Qué amable, y más de quien me lo dice. De verdad, muchas gracias, Elenita. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.